Mis padres prometieron pagar mi universidad pero gastaron el fondo universitario en una casa de vacaciones, así que me escapé de casa y corté todo contacto hasta que escuché esta noticia de mi papá, así que yo, de 28 años, me escapé de casa cuando tenía 18 años porque mis padres eran unos cretinos. Que prometieron ayudarme con mi matrícula universitaria, pero en el último momento se echaron atrás, y me dijeron que no podían ayudarme y me dejaron sin otra opción que depender de alguien más para el dinero. Permítanme dejar claro que no me sentía lo suficientemente merecedor como para creer que me debían algo o algo así, pero mis padres me habían dicho categóricamente que pagarían mi matrícula universitaria cuando llegara el momento. Mis padres tenían dinero, mi papá tenía su propio negocio y era bastante exitoso por sí mismo y mi madre era una agente de bienes raíces moderadamente exitosa, así que tuve una infancia relativamente cómoda y todo estaba cuidado. Nunca tuve que preocuparme por el dinero y estoy agradecido por ello. Fui a una escuela privada toda mi vida y nunca tuve que trabajar un día hasta que cumplí 18 años. La razón de eso era que mis padres siempre me aseguraron que pagarían por todo y que yo estaría cuidado, así que nunca pensé que tendría que preocuparme por cómo iba a pagar la universidad. Porque mis padres siempre me decían que ellos se encargarían de todo. Naturalmente, nunca sentí la necesidad de buscar trabajo o algo así porque asumí que todo estaría cuidado ya que confiaba en mis padres y sabía que lo manejarían. Tampoco tenía ninguna razón para no confiar en ellos o cuestionarlos porque siempre me daban lo que pedía y tenía una gran relación con mis padres, así que no había motivo para dudar de ellos. No diría que fui mimado, pero siempre estuve cuidado, eso es seguro. Tampoco tuve demandas extraordinarias, así que era bastante fácil de manejar como niño, pero alrededor de mi cumpleaños número 18 empecé a notar que mi papá realmente estaba preocupado por el trabajo y pasaba demasiado tiempo en su oficina, lo cual no era algo que solía hacer antes. Parecía estar constantemente estresado y nunca supe por qué. Le pregunté a mi madre varias veces si estaba bien porque no parecía estarlo y mi madre seguía diciéndome que estaba bien, aunque su comportamiento dijera lo contrario. Esto continuó durante unos meses y simplemente asumí que podría ser algo relacionado con el trabajo sobre lo que no estaba dispuesto a hablar, pero no dejé que me afectara porque tenía mis exámenes finales y estaba demasiado ocupado estudiando y repasando a última hora para preocuparme por cualquier otra cosa. Después de mis finales, era hora de celebrar mi cumpleaños número 18 y estaba teniendo una semana relativamente libre de estrés hasta el día de mi cumpleaños. Por la mañana de mi cumpleaños, mis padres vinieron a mi habitación y me desearon felicidad, pero en lugar de irse, me dijeron que me vistiera y bajara a la sala de estar para una reunión familiar de emergencia. Se veían bastante sombríos y eso debería haber sido mi señal para entender que algo estaba muy mal, pero aún no tenía idea de lo que estaba por venir. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras. Una vez que todos estábamos sentados, mi padre empezó a decirme que había mantenido un secreto de mí durante unos cuantos meses, pero pensaba que era el momento adecuado para contarme la verdad ahora. Mi madre apenas podía mirarme a los ojos y mi papá también parecía bastante inquieto. Me dijo que el negocio había estado luchando durante los últimos meses, razón por la cual había estado trabajando extra duro para llegar a fin de mes y poder pagar a todos sus empleados, pero había sido una lucha. Me dijo que él mismo había tenido que aceptar varios recortes de salario solo para poder seguir pagando a sus empleados y que mi madre era la que manejaba todos los gastos del hogar durante los últimos meses, lo cual era difícil porque nuestro estilo de vida era bastante costoso y mi madre no ganaba lo suficiente, al menos no tanto como mi padre. Pero ahora las cosas estaban en camino y su negocio finalmente estaba funcionando bien de nuevo, así que pronto recuperarían las pérdidas lo suficiente. Pensé que eso era lo que trataba la reunión, así que simplemente me incluirían y me lo contarían, pero había más y eso es de lo que querían hablar conmigo. Me dijeron que ahora, ya que tenían que ser un poco más cuidadosos con el dinero, no podían permitirse enviarme a la universidad con su dinero. Estaba impactado porque pensé que me dijeron que el negocio iba bien de nuevo, así que no había razón por la que no pudieran permitirse enviarme a la universidad y pagarme, pero me dijeron que aparentemente las pérdidas en el negocio no eran todo lo que tenían. Aparentemente también habían gastado mi fondo universitario en una casa de vacaciones en Cabo hace un par de meses, justo antes de que el negocio de mi papá comenzara a sufrir. Podrían haber vendido la casa de vacaciones, pero pensaron que simplemente iban a recuperar el dinero lo suficientemente pronto y no pensaron que el negocio de mi papá estaría en una recesión durante tanto tiempo. Mis padres no vendieron la casa de vacaciones porque se sentían apegados a ella y continuaron gastando dinero de su propio bolsillo en lugar de simplemente hacer lo sensato y vender algunas de sus posesiones innecesarias. Esto fue lo que los llevó a darse cuenta de que no podían enviarme a la universidad, no sin que sus finanzas sufrieran un gran golpe, y eso fue todo.
Mi mundo se puso patas arriba ese día y recuerdo que simplemente perdí la cabeza absolutamente cuando mis padres me dijeron que no serían capaces de cumplir las promesas que me habían estado haciendo durante los últimos años. No estaba enojado con ellos porque el negocio de mi papá estaba yendo mal, eso sería bastante superficial de mi parte. Pero estaba enojado porque no pensaron que era importante contármelo para que al menos pudiera conseguir un trabajo o algo así e intentar ganar algo de dinero por mi cuenta para no depender completamente de ellos para mi matrícula universitaria. Sé que no sería mucho, no podría ganar mucho dinero trabajando durante unos meses antes de que se suponía que debía comenzar la universidad, pero al menos sería algo. También estaba muy molesto de que hubieran elegido conservar la casa de vacaciones y todo lo demás en lugar de simplemente vender algunas cosas como personas normales. Fue bastante materialista de su parte priorizar eso en lugar de mi educación. Creo que les grité al respecto durante mucho tiempo y su única defensa fue que estaban muy apegados a estas cosas y que tenían mucho valor sentimental para ellos, lo cual era una gran tontería porque ¿cómo puede eso ser más importante que enviarme a la universidad? Especialmente cuando me habían prometido tantas veces que se encargarían de todo. Estaba realmente decepcionado y ni siquiera me molesté en ocultarlo tampoco. Realmente habían herido mis sentimientos al mentirme y ocultarme cosas, especialmente cuando eran cosas que merecía saber y más que merecía. Necesitaba saberlo porque de lo contrario solo me crearía problemas en el futuro y así fue. Tuvimos una pelea muy fea ese día, mis padres me acusaron de solo preocuparme por el dinero y de ser un niño mimado y desagradecido, pero no creo que eso fuera cierto porque solo estaba pidiendo lo que me habían prometido. No pensé que tuvieran que pagar mi matrícula universitaria, pero después de que me habían prometido durante años que lo harían, creo que era justo que me enojara. Incluso si me lo hubieran dicho un par de meses antes, no habría tenido ningún problema con eso, pero me lo dijeron unas semanas antes de que supuestamente empezara y me dejaron sin a dónde ir y yo era un desastre total. Se dijeron muchas cosas y la pelea terminó conmigo volviendo a mi habitación y llorando hasta que oscureció. Era mi cumpleaños, pero ni siquiera quería hablar con nadie, así que apagué mi teléfono y traté de no pensar en mi futuro sombrío. Podía conseguir un préstamo estudiantil, pero incluso eso requeriría que mis padres lo firmaran y dada su situación financiera en ese momento, les tomaría un tiempo recuperarse de las pérdidas que habían enfrentado en los últimos meses y no creo que estuvieran listos para asumir un préstamo en ese momento. De lo contrario, lo habrían sugerido ellos mismos, así que no sabía qué hacer y simplemente seguía llorando en mi cama porque estaba tan molesto. Lo que me hizo sentir peor fue el hecho de que mis padres ni siquiera se molestaron en subir y ver cómo estaba, como si ni siquiera les importara. Eso realmente me dolió y hacia la tarde comencé a sentirme molesto y enojado en lugar de simplemente triste. En el calor del momento, decidí que iba a enseñarle una lección a mis padres y comencé a empacar mis ropas y cosas para poder escapar de casa. En ese momento no era consciente de que esto se convertiría en algo permanente y de ninguna manera habría podido predecir mi futuro en 1000 años cuando tenía 18 años. Supongo que estaba siendo un poco mimado en ese momento porque solo quería devolverle el golpe a mis padres y hacer que se preocuparan por mí, así que salí sigilosamente de mi habitación y por la puerta de la cocina lo suficientemente cuidadosamente como para no alertar a nadie en la casa de que me iba. Fui lo suficientemente silencioso y pude irme sin hacer mucho ruido y nadie notó que me había ido. De ahí me dirigí a la casa de mi novia, mi actual esposa, Hallie, de 28 años, era mi amor de la infancia y sabía que podía contar con ella. Además, ella me había estado llamando toda la mañana pero no había podido responderle, así que pensé que simplemente le haría una visita. También sabía que era bienvenido en su casa siempre que quisiera ir porque sus padres me querían y no sería un problema. Cuando llegué a su casa, fue ella quien abrió la puerta y me dijo lo preocupada que había estado porque no había estado respondiendo ninguna de sus llamadas o mensajes todo el día, e incluso había cancelado la fiesta a la que los había invitado, así que nos abrazamos y le conté todo lo que había pasado ese día. Parecía sorprendida porque también conocía a mis padres y también estaba luchando por aceptar el hecho de que harían algo tan estúpido. Le dije que me había escapado de casa con algunas de mis cosas y que iba a esconderme en su casa durante unos días y pareció estar bien con eso, pero cuando le conté a sus padres sobre mi plan imprudente, obviamente estaban en contra y trataron de decirme lo más educadamente posible que era una idea muy mala y que podría salirles mal a todos si me ayudaban. En ese momento no me di cuenta de que lo que estaban diciendo era cierto porque solo era un idiota y traté de discutir con ellos, pero me dijeron muy firmemente que iban a llamar a mis padres y hablar con ellos, pero yo podía quedarme aquí hasta que las cosas se arreglaran. No me importó, aunque sabía que los padres de Hallie y mis padres eran buenos amigos de la familia, así que probablemente al menos conseguirían que mis padres se disculparan conmigo, que es más o menos lo que quería en ese momento porque era lo menos que podían hacer por mí.
En cambio, cuando mis suegros, los padres de Hallie, regresaron a la habitación después de aproximadamente una hora de estar al teléfono, me dijeron que tenía que vivir con ellos durante unos días porque mis padres no estaban listos para llevarme de vuelta todavía. Supongo que de alguna manera tengo que agradecerles a mis suegros por hacer esa llamada telefónica porque de lo contrario mi vida probablemente habría tomado un giro muy diferente. En la llamada telefónica, aparentemente los padres de Hallie habían dicho a mis padres que me había escapado de casa después de que me dijeran que no podrían pagar mi universidad y esperaban que se rieran de ello porque era un poco infantil de mi parte, ya que solo estaba tratando de enseñarles una lección. Pero mi papá estaba furioso al teléfono y gritó al papá de Hallie y le dijo que si realmente quería escapar de casa, entonces podía vivir con él todo el tiempo que quisiera y que no estaba listo para asumir más responsabilidad por mí o lo que hiciera, ya que estaba muy claro que no era más que un niño mimado e ingrato y que no me importaba el bienestar de mis padres. Ahora ya habían terminado conmigo y yo podía disculparme con ellos y suplicar perdón o podía mantenerme alejado de mis padres. Mis suegros tuvieron el buen sentido de no contarme lo que les habían dicho en esa llamada telefónica cuando volvieron a la habitación y simplemente me dijeron que tenía que quedarme con ellos durante unos días y estaba bien con eso porque simplemente significaba que podía pasar más tiempo con mi novia. También supuse que mis padres eventualmente cambiarían de opinión y todo estaría bien de nuevo, pero eso nunca sucedió. En el tercer día de mi estadía en casa de Hallie, sus padres me sentaron y finalmente me dijeron que mis padres habían dicho que no iban a hablarme hasta que me disculpara con ellos por mi comportamiento. Pensé que era una locura y estaba bastante indignado, así que les dije que no iba a disculparme con nadie por lo que hice, porque creo que fui perfectamente razonable al comportarme como lo hice. Los padres de Hallie intentaron razonar conmigo y me dijeron que, aunque me apoyaban y sinceramente creían que mis padres estaban siendo inconsiderados y bastante irrazonables, eventualmente tenía que volver a casa y para eso necesitaba disculparme con mis padres. Pero les dije que estaba firme en mi decisión y que no iba a disculparme con ellos. Ni siquiera volvería a casa si eso era realmente necesario, y no quería ser una molestia para ellos, así que buscaría otro lugar donde quedarme. Sin embargo, como mencioné antes, los padres de Hallie me querían mucho y me dijeron que no iba a irme a vivir a ningún otro lugar hasta que esta pelea se resolviera y simplemente tendría que quedarme con ellos. Cuando insistí en irme, ya que no quería ser una carga para ellos, lo desestimaron todo y me dijeron que no les importaba y que no era una carga para ellos. Así que eso fue muy amable de su parte y terminé pasando las siguientes semanas en su casa hasta que llegó el momento de irme a la universidad. Sí, de hecho pude ir a la universidad y eso también gracias a mis suegros porque aproximadamente una semana después de irme de casa, mi suegro me sentó y me dijo que había arreglado el dinero para mi matrícula y finalmente podría hacer las paces con mis padres. También me dijo que no tenía que preocuparme por la deuda ni nada de eso, que podría pagarla eventualmente una vez que tuviera un trabajo y que tampoco tendría intereses ya que esto no era un préstamo estudiantil, así que sería más fácil para mí. Luego me dijo que llamara a mi papá y hablara con él para que pudiéramos solucionar las cosas y yo pudiera volver a vivir con ellos. Pero no pensé que fuera una buena idea porque mi problema no era con la disponibilidad de fondos, sino con el hecho de que mi papá ni siquiera pensaba que fuera su culpa y que no tenía nada de qué disculparse. Era el hecho de que él y mi madre habían estado mintiéndome y dándome falsas esperanzas durante meses, sabiendo que eventualmente solo tendrían que decepcionarme, y eso simplemente me rompió el corazón. Incluso si se arruinaban, aún los amaría como mis padres, pero no puedo perdonar el hecho de que me hubieran estado mintiendo descaradamente, eso no era aceptable para mí. Así que le dije al papá de Hallie que aunque apreciaba su intento de hacerme reconciliar con mis padres, no iba a hacerlo y tampoco podía aceptar el dinero porque no quería estar en deuda con él. Traté de decirle que no necesitaba el dinero, pero me dijo que tenía que ir a la universidad, ya sea que me reconciliara con mis padres o no, y que ya había pedido prestado dinero a un amigo, así que tenía que usarlo. Y una vez más, el papá de Hallie vino al rescate y pude ir a la universidad. Le dije que no me sentía cómodo aceptando dinero de él porque no quería estar en deuda, pero él lo desestimó diciendo que simplemente podía trabajar después de la universidad y pagarle, pero ya había pedido un préstamo, así que ahora tenía que ir a la universidad. Entonces, terminé yendo, y resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida y no pude agradecer lo suficiente al papá de Hallie por ello. Me dejó vivir con él y también me financió, no podía pedir nada más. No solo eso, intentó hablar con mis padres varias veces para que entendieran cómo me sentía, pero sin éxito. Mis padres simplemente se negaron a reconciliarse conmigo o disculparse conmigo y antes de darme cuenta, habían pasado años y no había hablado con mis padres después de esa pelea. Esa fue la última vez que los vi en persona y ni siquiera estuvieron presentes en mi graduación porque me cortaron completamente una vez que huí de casa. Fue bastante decepcionante,
ya que siempre había asumido que eventualmente recapacitarían, pero cuanto más esperaba, menos probable parecía. Los padres de Hallie hicieron todo lo posible por estar allí para mí y estuve muy agradecido por eso. A veces me ayudaba a olvidar que mis propios padres no se preocupaban por mí y realmente no creo que hubiera podido superar ese periodo de mi vida sin su apoyo. Siempre me hacían saber que estaban allí para mí e incluso ocasionalmente me decían que mis padres estarían orgullosos de mí, pero no lo sabía porque mis padres ya no estaban en mi vida. Fue bastante difícil lidiar emocionalmente porque siempre había tenido una gran relación con mis padres mientras crecía, pero el hecho de que una pelea fuera suficiente para arruinar por completo nuestra relación fue un poco desalentador. Mis padres realmente eligieron sus posesiones materiales y su ego sobre su propio hijo, eso es triste. Así que nunca los llamé y ellos nunca se molestaron en comunicarse conmigo, así fue como dejamos de hablarnos y mucho tiempo ha pasado desde entonces, una década para ser precisos, así que ha habido muchos cambios en mi vida. En primer lugar, me casé hace un par de años con el amor de mi vida, no sorprende, por supuesto, me casé con Hallie y la vida ha sido dichosa desde entonces. Hace aproximadamente un año tuve un hermoso niño con mi esposa, lo que completó nuestra familia. Estoy bien aunque tengo la esperanza de que algún día se comuniquen conmigo una vez que me case sin que ellos estén presentes en la ceremonia y no solo en mi vida personal, también han cambiado muchas cosas en mi carrera. Comencé trabajando en una pequeña empresa y supongo que podrías decir que me abrí camino hasta la cima porque ahora estoy en un puesto de gerente y me pagan bastante bien. He podido pagar mi deuda con mi suegro, aunque nunca lo mencionó ni me pidió el dinero, porque así es como es él. Quería hacerle saber lo agradecido que estoy con él por todo lo que ha hecho por mí, así que le devolví el dinero un poco más de la cantidad original. Es solo dinero, nunca puede mostrar realmente a nadie lo agradecido que estoy por todo su apoyo a lo largo de mi vida. Así que en los últimos 10 años las cosas han cambiado para mí y diría que la vida solo ha mejorado y mi yo de 18 años estaría realmente orgulloso de mí si supiera dónde he llegado y sinceramente nunca esperé que volviera a escuchar de mis padres nunca más, porque, honestamente, tenían numerosas oportunidades de comunicarse conmigo. Podrían haber intentado hacerlo en mi graduación, cuando me comprometí o me casé, o incluso cuando tuve mi primer hijo, pero no lo hicieron y esa fue una elección que estaban haciendo. No había forma de que no supieran sobre ninguno de estos eventos porque los publiqué en las redes sociales y tenía muchos parientes agregados allí, así que alguien debió haberles contado, pero no les importaba, así que no me contactaron. Los extrañaba a pesar de todo, pero dejé de tener esperanzas de que se comunicaran conmigo en algún momento porque para mí estaba muy claro que para ellos nada era más importante que ellos mismos y se negaban a reconocer el hecho de que estaban equivocados, por lo que hicieron hace tantos años y si no podían aceptar que estaban equivocados. No podía dejarlos volver a mi vida porque entonces simplemente se volvería tóxico y desordenado, así que para que volviéramos a tener una relación, tenían que reconocer sus errores y lo hicieron. No pensé que tendríamos nada de qué hablar, pero entonces, hace aproximadamente una semana, mi papá se comunicó conmigo después de casi 10 años y no fue una buena noticia. Después de un poco de charla sobre mi trabajo y mi vida, me informó por teléfono que la salud de mi madre estaba empeorando y quería que volviera a casa por un par de días para que pudiera pasar un tiempo con mi madre. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que a mi madre le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson hace un par de años y realmente estaba sufriendo. Me sorprendió que hubieran pasado años desde su diagnóstico y mis padres no hubieran pensado que era importante contármelo, independientemente de nuestras peleas y todo lo demás. Creo que esta era una noticia bastante importante y deberían habérmela dicho. No pude contener mi enojo y le grité a mi papá preguntándole por qué no me lo había dicho y me dijo que no pensaba que fuera importante porque no pensaba que me importaría, ya que no me había comunicado con ellos durante mucho tiempo. Así que terminamos metiéndonos en otra pelea donde simplemente nos culpábamos mutuamente por no comunicarnos y ser demasiado egoístas. Yo lo acusaba de lo mismo que él me acusaba a mí, pero estaba convencido de que tenía razón. Después de algunas discusiones, mi papá me llamó por Snapchat y me dijo que sabía que sería una mala idea llamarme y que mi madre se había equivocado. Todavía no me importaba ni iba a guardar rencor para siempre, así que luego colgó y no volvimos a hablar después de eso. Le conté a mi esposa sobre esa conversación y ella me dijo que en lugar de pelear con él, simplemente debería haber aceptado visitar a mi madre porque al fin y al cabo, son mis padres y mi madre está enferma y si ella me estaba pidiendo que la visitara. Entonces mi papá y yo deberíamos haber dejado las cosas en paz en lugar de dejar que nuestro orgullo se interpusiera en el camino de una reunión familiar. Ella piensa que elegir pelear con mi papá en lugar de simplemente dejarlo pasar porque han pasado 10 años no fue lo correcto y quiere que visite a mis padres para que pueda conocer a mi madre, pero no estoy de acuerdo. Creo que mi papá está siendo muy inconsiderado y no quiero ir a su casa porque entonces me veré obligado a disculparme con él o al menos abordar el elefante en la habitación.
pero también tengo miedo de que eventualmente nunca más pueda hablar con mis padres y no creo que quiera eso, así que me pongo así porque peleé con mi papá cuando me llamó para darme malas noticias sobre mi madre. Actualización 1. Hola, así que volví a hablar con mi esposa y Hallie realmente me hizo darme cuenta de que estaba actuando exactamente como mi padre al negarme a reconciliarme con mis padres. Así que ahora he decidido que voy a visitar a mis padres y tratar de arreglar las cosas con ellos. No voy a disculparme porque no creo que les deba eso y estoy seguro de que ellos tampoco me van a pedir disculpas, pero de todos modos, en un par de horas, me dirigiré y Hallie se quedará en casa con nuestro hijo. Hemos decidido que si todo sale bien esta vez, incluso podría invitarlos a casa para que conozcan a su nieto. Esta disputa familiar ha durado demasiado y creo que es hora de enterrar el hacha. Quiero que mi hijo tenga una relación real con sus abuelos y quiero tener una relación con mis padres porque, como dijo Hallie, al final del día, todavía son mis padres. Todavía no sé cómo van a responder a mi visita, pero espero que las cosas salgan bien, cruzo los dedos, reza por mí. Actualización 2, así que regresé de mi visita a mis padres hace un par de horas y estoy feliz de decir que fue bastante bien. Fue mi papá quien me abrió la puerta y tan pronto como me vio, simplemente se echó a llorar y me atrajo en un gran abrazo y yo también empecé a llorar porque había pasado tanto tiempo. Fue demasiado emocional para mí y luego conocí a mi madre. Ella parecía una sombra de su antiguo yo y eso fue realmente deprimente. Hablamos de muchas cosas, les conté toda mi vida y fue agradable. También nos reconciliamos y decidimos que todos estábamos siendo realmente estúpidos. Se disculparon por el incidente de hace 10 años y dijeron que deberían haber sido mejores padres y les dije que en los últimos tiempos tal vez también podría haber sido un mejor hijo. También los invité a cenar la próxima semana y finalmente van a conocer a su nieto y no sé quién está más emocionado por eso, ellos o yo. De todos modos, estoy feliz de que todo haya salido bien y finalmente puedo tener una relación real con ellos nuevamente. Volví y se lo conté a Hallie e incluso ella estaba emocionada al respecto, así que estamos pensando en convertir la próxima semana en una cena familiar con ambos padres. Actualización 3. Oye, así que esto viene solo un par de horas después de la cena familiar y vaya, fue un total éxito. Todos lo pasamos genial y fue realmente cálido y cómodo. Mis padres y mis suegros finalmente se reconectaron después de mucho tiempo, ya que no habían estado hablando por mi culpa. Mis padres conocieron a mi hijo por primera vez y eso fue realmente emocionante para ellos. Todos lloramos un poco, pero sí, estamos pensando en convertir esto en algo regular ahora. Estar cerca de ellos realmente me hizo darme cuenta de cuánto había extrañado a mis padres en la última década y ahora que estoy de nuevo en buenos términos con ellos, no creo que alguna vez quiera dejarlo ir, especialmente no con la condición de mi madre. Honestamente, no sé cuánto tiempo tengo con ella y quiero aprovechar al máximo, pase lo que pase. Así que vamos a intentar hacerlo un punto de encontrarnos más a menudo y realmente espero que funcione bien para todos nosotros.